Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Gran parte de las epopeyas, leyendas, libros sagrados y por supuesto mitos hablan de extraños objetos que tenían los dioses, objetos mágicos. Estos objetos los dioses los utilizaban para desatar su furia, ejecutar prodigios o luchar contra otros dioses. Como sabemos, una tecnología avanzada aplicada en el campo de batalla puede fácilmente inclinar la balanza de la victoria hacia el lado de aquel que la posee. Los dioses tenían armas exóticas y devastadoras que cuando las utilizaban con maestría eran sencillamente imbatibles en el campo de batalla. Esta vieja idea fue recuperada por George Lucas. George Lucas, cuando en su saga Star Wars mostraba a estos semidioses que eran los Sith y los Jedi, que luchaban con una peculiar arma llamada la espada láser. ¿Sí? La espada láser, esta que veis aquí. No vamos a hablar de espadas láser, vamos a hablar de estos objetos divinos, los auténticos objetos divinos, su función y la epopeya que portaba su poseedor. Objetos que las leyendas afirman que fueron totalmente reales y utilizados quizás por gigantes, quizás por dioses o quizás por seres venidos de quién sabe dónde. Para empezar quiero hablar de este extraño objeto, el Vajra. Seguramente que usted lo haya visto, a lo mejor le suene o incluso no. El Vajra fue utilizado por Indra para acabar con los demonios. Indra es de la mitología hinduista, del hinduismo. Era una especie de dios de dioses, algo parecido a Zeus, que debió vivir hace aproximadamente unos 4000 años. Este objeto, según relatan los textos antiguos, estaba construido de un metal tan duro como el diamante. Aparentemente era indestructible y, entre otros poderes, tenía la capacidad de lanzar rayos terroríficos por sus extremos contra sus enemigos. En una épica batalla, Indra se enfrentó contra una tríada de demonios, Asuras, Namuchi y Vidria, a los que ferozmente destrozó y destruyó con el Vajra. Pero curiosamente, al igual que la mitología griega, donde aparece la figura de Éfeso como forjador de las armas de los dioses, nos encontramos también que el Vajra fue forjado por otro herrero llamado Tapsta. Tapsta entregó a Indra este Vajna y le dio la capacidad de producir y causar la devastación masiva entre sus enemigos. Esto entre otras lindezas. El Vajra también podía modificar el clima, también podía dar fertilidad a las cosechas. El Vajra podía atravesar cualquier tipo de sustancia. El Vajra podía acabar con las tinieblas, eso es lo que contaban los antiguos mitos. Es curioso el paralelismo que existe entre Indra y el Vajra, que aparecen en otras muchas culturas distantes entre ellas, como pueda ser la sumeria, la nórdica, la griega e incluso los antiguos mitos irlandeses. Dicen que el Vajra está situado en estos momentos en algún templo ubicado al norte de la India o cerca de la cordillera del Himalaya. Dicen que ahí está. Quién sabe, tal vez nos esté esperando el Vajra o quizás alguien ya sepa dónde está y esperemos que no lo utilice de manera inapropiada. Vamos con otro objeto, el Sarur sumerio. En la mitología sumeria, Ninurta era un peculiar dios que en ocasiones causaba la devastación y en otras ocasiones hacía de médico. Era una especie de dios un poco extraño. Digamos que tenía la propiedad o tuvo la fortuna de ser hijo de uno de los principales dioses, Enlil. Y como no, tenía también un arma muy extraña llamada Sarur. Con el Sarur conseguía derrotar a los demonios, como por ejemplo al poderoso demonio Asag. Asag fue destruido y derrotado por esta increíble arma. El Sarur podía volar a grandes distancias. De hecho, su nombre quiere decir algo así como el triturador a distancia. Cuando el Sarur volaba, nada podía detenerlo. Una vez que se ponía en marcha, recorría a las grandes distancias a las que le indicaba Ninurta que tenía que ir e incluso hablar con el propio Ninurta. El Sarur era extraño, ya que entre otros poderes entregaba la sabiduría a su poseedor. Y era programable. Sí, el Sarur se podía programar.
Digamos que Ninurta le daba una especie de instrucciones y el Sahur las cumplía al milímetro. Otro de los grandes objetos muy conocidos y que seguramente usted sepa del que estoy hablando es el martillo de Thor, el Mjolnir. El martillo de Thor, el Mjolnir, fue forjado por los enanos Sindri y Brok, popularizado por la saga Marvel en el cine. Quien no ha visto cómo Hollywood ha cogido el martillo de Thor y le ha entregado esa forma que todos conocemos. Su nombre, Mjolnir, quiere decir el demoledor, y era el arma más terrible entre los dioses nórdicos. Este martillo tenía muchas más capacidades mágicas de las que nos presenta Marvel en las películas. El martillo podía lanzar rayos. El martillo se podía hacer grande o se podía hacer pequeño. El martillo obedecía a la voluntad de su poseedor, que en este caso era Thor, y que siempre lo fue. Tenía el poder de levantarlo. ¿Y sabéis por qué Thor podía levantar el martillo? Porque utilizaba unos misteriosos guantes, ni más ni menos. Unos misteriosos guantes que también le entregaban el poder necesario a través de un cinturón. Digamos que el martillo, junto con Thor, no podían ir solos si no estaban acompañados de los guantes de este, así como de su cinturón. Evidentemente, a Hollywood estos aspectos se le han olvidado. Cuando Thor blandía el Mjolnir podía llegar incluso a destruir montañas. Eso es lo que relata la tradición en el libro de Skalkaparmal, quien en ocasiones habla del martillo como si fuese un hacha en vez de un martillo. Vamos a cambiar de objeto. Este también es conocido, luego lo haremos de algunos que son absolutamente extraños y desconocidos por usted. Pero en esta ocasión quiero hablar del tridente de Poseidón. Poseidón era el dios del mar en la mitología griega y tenía también tecnología aplicada a un peculiar objeto llamado tridente. El tridente era una devastadora arma. Con ella podía causar tormentas, podía causar terremotos, podía hundir tierras, destruir rocas y finalmente devolver la paz. O eso es lo que dice la mitología. Fue forjada por los cíclopes y tiene un notable paralelismo con la trísula o la triple lanza de Shiva, el destructor. Ya es curioso que existan tantos paralelismos entre los dioses griegos y los dioses hinduistas, como que entre ellos hubiera habido algún tipo de nexo. Vamos a cambiar de objeto, vamos a hablar del arco de Apolo. Por lo general estamos acostumbrados a ver al dios Apolo con una lira, pero no solía salir a la guerra sin su arco, el arco de Éfeso. Éfeso es el que construyó ese arco a Apolo. Cuando utilizaba aquel arco tenía la capacidad de curar o matar, y desde él lanzaba una especie de rayos lumínicos a modo de flechas que surgían de él. Podía propagar la peste y podía incluso destruir campamentos, como lo hizo en Troya. Era una de las armas más temidas por los dioses griegos. Vamos a cambiar de arma. Vamos a hablar de una que quizás usted no haya escuchado. Es el Solais. El Solais es una peculiar espada celta. El Solais podía cortarlo absolutamente todo, una especie de espada láser, ya que según la mitología emitía un brillo irresistible. Esta espada era peculiar, ya que fueron varios los dioses celtas que la portaban, y con ella eran capaces de destruir a gigantes y a ejércitos de manera muy sencilla. Cambiemos de arma. El Kris Taming Sari, una daga malaya forjada por los dioses, que hacía que su portador fuese sencillamente imbatible. Fue construida por 21 tipos distintos de metal y brillaba como el oro, construida por un herrero divino llamado Mahapait. Podía flotar en el aire e incluso luchar sola en favor de su dueño. Son cientos las armas que hay de los dioses. Cientos, literalmente. Hay hachas, escudos, zapatos, abrigos, cinturones, gorros, capas, arcas, trompetas. La cantidad es inmensa. Incluso la mitología de Islandia habla de unos calzones construidos con una piel de muertos que entregaba a sus portadores la capacidad de hacerlos inmensamente ricos. Nos encontramos 1000 objetos de este tipo. La pregunta es si existieron alguna vez. La pregunta es si realmente alguno de estos objetos incluso hoy en día sigue existiendo. Si yo tuviera que dar mi opinión, diría que creo que algunos de ellos existieron y existen, y otros son fruto de la imaginación, o quizás no. ¿Quién sabe?
Lo que realmente ocurre es que en algunos casos se entregan tantos detalles sobre estos misteriosos objetos que da la sensación de que aquel que los estaba describiendo los tenía literalmente delante. Objetos como los vimanas, de los que se nos da la impresión de que el tipo que los estaba describiendo los tenía delante y estaba dando detalles muy minuciosos de estos misteriosos objetos voladores. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.